según San Marcos capítulo 6 del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por la tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor, Dios de Israel: a los pastores que pastorearon mi pueblo, ustedes dispersasteis mis ovejas y los expulsasteis. No las guardasteis, pues yo os tomaré en cuenta por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 13 al 18. Ahora estás en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estás cerca de los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz, paz a ustedes, y los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 30 al 34, nuestro Señor Jesucristo está haciendo hincapié de que los pastores son muy importantes para guiar a las ovejas, de que los guías, los dirigentes, son muy importantes, aquellas personas que están destinadas a enseñarles a otra cómo deben de comportarse, cómo es la palabra de Dios, cómo es la doctrina de Cristo. Aquellas personas deben de tener mucho cuidado en su trabajar, y el trabajo que realizan merecen un descanso. Y a pesar de ese descanso, vemos como nuestro Señor Jesucristo en esta lectura tiene esa sencillez, esa humildad, y se conduele de esas personas que necesitan de Él y que lo van a ver precisamente para tener una paz espiritual, para tener un alivio corporal, para tener un beneficio celestial. Y vemos cómo en esta lectura de Marcos nos está mencionando que los discípulos, después de haber ido a cumplir con el menester que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les había encomendado, de ir a predicar, de ir a ayudar, de expulsar demonios, de curar enfermos, de enseñarles a las personas a las que se encontraban en diferentes aldeas
el conocimiento de la palabra y de la doctrina que Cristo mismo les había enseñado e indicado, a su regreso, Jesucristo los ve que están cansados, los ve que están hambrientos y les da una indicación de que se vayan a un lugar apartado porque están cansados, tienen hambre y para poder ellos incorporarse otra vez y después continuar su trabajo, pero necesitaban un momento, un tiempo para comer y descansar y dormir. Y vemos como en esta lectura nuestro Señor Jesucristo se da cuenta de que hay gente que lo sigue, que hay gente que necesita de Él. Y entonces ese descanso pues desaparece. Ese tiempo de relajamiento desaparece porque nuestro Señor Jesucristo continúa. Y en la actualidad así es. Hay mucha gente que necesita de conocer la palabra de Dios, que necesita conocer a Cristo y necesita estar en tranquilidad, en paz. Y nuestro Señor Jesucristo no descansa. Su palabra, ahora que la tenemos escrita, en ese momento, en ese tiempo, era una forma oral y ya después fue escrita y después de más de 2000 años estamos nosotros aquí escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo para poderla aprender, entender y ponernos a hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros con los dones del Espíritu Santo. Y vemos cómo en su momento, en su tiempo, nuestro Señor Jesucristo no tenía ni tiempo para descansar. Esta lectura de Marcos nos está mencionando que los discípulos van y cumplen con la exigencia, con el mandato de nuestro Señor, que es ir a ayudar a los demás e ir a enseñarles la palabra. Y cuando regresan están cansados y necesitan descansar, necesitan comer. Y aún así, en ese tiempo que nosotros desperdiciamos para nosotros, que desperdiciamos para un baño, para comer, para tomar agua, para dormir, para relajarnos, para leer, para escribir, ese tiempo que estamos desperdiciando nosotros para eso, se necesita también ese tiempo para poder ayudar a los demás, para poder evangelizar a esas personas que ignoran de las cosas de Dios, que no conocen a Dios. Y no mencionemos cuántas veces nosotros estamos tan lejos de cumplir con las cosas de Dios y que nos dedicamos a las cosas mundanas y materiales, como es el trabajo, como es el estudio, como son las diversiones, como son los paseos, como son las distracciones de toda índole, y ahora en la actualidad con las redes sociales. Y estamos perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo tiempo en las cosas terrenales y mundanas y no le invertimos tiempo a las cosas de Dios, ni a su palabra, ni mucho menos a hacer obras de caridad a las demás personas, al prójimo, al que está próximo. No estamos ocupando nuestro tiempo adecuadamente y lo estamos ocupando para otro. Y terminamos cansados. Después de tener todas esas variaciones en nuestra vida, todavía llegamos, comemos, tomamos, nos dormimos, descansamos y decimos, no me da tiempo de las cosas de Dios, no me da tiempo de ir a misa, no me da tiempo de confesarme, no me da tiempo de comulgar, no me da tiempo de rezar el rosario, no me da tiempo de orar con las horas litúrgicas, no me da tiempo de ir a visitar a los enfermos, de ayudar. ¿Por qué? Porque he estado muy atareado con mi trabajo, con las cosas mundanas, con las cosas sociales, con las cosas de diversión. Imagínense, está pasando años y nos hacemos viejos y no hacemos nada. Pero aquí nos damos cuenta que los discípulos sí cumplen al Señor, que los discípulos sí hacen lo que el Señor les está pidiendo y se cansan e invierten su tiempo. Por eso es que es muy importante entender que la Iglesia Católica ha decidido que los pastores, que los dirigentes, los guías espirituales, los presbíteros, pues que no tengan ninguna relación familiar, que no tengan ninguna relación con una mujer, porque saben que perderían mucho tiempo en la manutención de los hijos de la mujer y que estarían alejados de las cosas del Señor. Pero desgraciadamente en la actualidad muchos de los sacerdotes y presbíteros y pastores, pues a pesar de que no tienen mujer, a pesar de que no tienen hijos, aparentemente, pues pierden el tiempo en muchas otras cosas mundanas, se dedican a hacer tantas cosas de negocios, de diversiones, de distracciones, que se olvidan exactamente que son presbíteros, son guías, son pastores, y ya no hacen lo que tienen que hacer, que es predicar la palabra de Dios, que es ayudar al prójimo. Y nada más están encerrados en sus iglesias, en sus parroquias, en sus capillas, y desde ahí quieren que les llegue todas las personas, todos los feligreses a escuchar su palabra. Los domingos las esperan,
para que vayan las personas a escuchar la palabra de Dios, y a veces las confiesan y a veces las atienden, pero ellos no quieren salir fuera de la parroquia, fuera de la iglesia, ellos quieren permanecer ahí. Están usando el templo físico, lo están usando como si fuese una tienda de abarrotes. Yo lo abro a las 7 de la mañana, lo abro a las 8 de la mañana y lo cierro a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Y el miércoles no trabajo porque es un día de descanso. No puedo descansar el sábado ni el domingo porque son los días muy festivos. Y agarran como si fuese la parroquia, la capilla, la iglesia, como si fuera una tienda. Y hacen un negocio, hacen negocio con los sacramentos, hacen negocio con todas las bendiciones. Que voy a bendecir un coche, te cobran, que voy a bendecir una casa, te cobran, que voy a dar una misa a un velatorio, que voy a dar una misa a una casa, te cobran. Y si tú les vas y les pides ese apoyo, que recurran a la familia para que cubran un ministerio, que vayan a confesar a un enfermo, les dicen, no puedo, voy a mandar a alguien, y entonces hay ministros de la Eucaristía que se ocupan de eso, y llevarles la comunión, y les dicen, no se preocupen, yo le doy la absolución, ese enfermo puede confesar, puede comulgar, ya está confesado, y no salen de sus parroquias, no salen de sus capillas, y nada más están ahí encerraditos, según ellos, de alguna manera desprotegida la gente, y ellos de alguna manera pues hacen lo que tienen que hacer de una manera mundana y terrenal, y son pastores, son guías ciegos, como lo ha mencionado nuestro Señor en otra lectura o en otras lecturas, y vemos cómo su comportamiento no es el idóneo. Entonces, y sí, y también se cansan de todo lo que andan haciendo, arreglan las capillas, arreglan las parroquias, las mandan pintar, les ponen piso, arreglan las bancas, las barnizan, la mayoría de ellos, y otros no le hacen nada a la parroquia, no le hacen nada a la iglesia, y pasan los años y los años y los años, y después se deteriora la capilla, se deteriora la parroquia, y ellos no le meten ni un centavo después de recibir limosnas, después de recibir el pago por todos los sacramentos que ellos ejercen, y el dinero pues se lo van quedando ellos, y vemos que se compran unos carros muy caros, muy hermosos, vemos que se visten muy bien, a veces hasta alhajas, cosas de oro, pero si los llegan a asaltar, si lo proclaman ante la sociedad, ante la feligresía, diciéndole que pues la gente los ha asaltado, los ha robado, y que pues les irá mal a esas personas y que Dios los perdone, y salen con todas sus jaculatorias. Desafortunadamente esa es la verdad en la actualidad. Muchas personas hemos entendido que los sacerdotes pues nada más están en sus iglesias y no salen a la calle, no salen a predicar, no salen a visitar a los enfermos, no salen a las familias, a las casas, a hacer su prédica, su enseñanza, como aquí Jesucristo había mandado a sus discípulos, y fueron y predicaron, fueron y ayudaron a los enfermos. Lo vimos en las lecturas pasadas, que expulsaban demonios. Y cuando regresan, pues le cuentan a nuestro Señor Jesucristo todos los sucesos. Y nuestro Señor Jesucristo ve que están cansados, que están hambrientos, y dicen, bueno, han trabajado, necesitan descansar. Pero vemos como aquí la gente los sigue buscando, porque hay una necesidad muy grande. Y todo esto es muy diferente a lo que vemos en la actualidad. Yo me pregunto, ¿conoces algún sacerdote que ande en la calle visitando a las familias, predicando, enseñándoles la palabra de Dios, la doctrina? ¿Hay algún sacerdote que tú conozcas, algún presbítero, algún guía espiritual que ande haciendo eso en familia, y que no te cobre nada, y que precisamente ellos vivan de una manera distinta? Porque desafortunadamente en la Iglesia Católica los guías, los presbíteros, los sacerdotes pues no trabajan. Pero en otras religiones pues sí trabajan, se dedican a su hogar, se dedican a su negocio, a su empleo, y aparte son pastores. Pero bueno, desafortunadamente todo se ha tergiversado, todo ha cambiado, y las cosas están de diferente forma. Y en este evangelio pues nos estamos dando cuenta que nos menciona que los apóstoles volvieron a reunirse. Me llama mucho la atención que aquí en Marcos dice los apóstoles y no dice los discípulos. Acuérdense que los apóstoles son los enviados. Y bueno, pues aquí ya los había enviado nuestro Señor Jesucristo a llevar a cabo una actividad pastoral, a una actividad doctrinal, y por eso
me imagino que en Marcos aquí lo está poniendo como si fueran apóstoles. Y dice aquí que se vuelven a reunir. Bueno, porque debió haber dicho los discípulos se vuelven a reunir con Jesucristo, pero como apóstol quiere decir enviado, y como ya los había enviado y habían regresado, pues entonces en ese momento fueron apóstoles. Y esto te hace una invitación a ti a que cuando tú lleves la palabra de Dios, pues te conviertes en un apóstol y te conviertes en un discípulo, el que escuche y obedece cuando estás estudiando la palabra de Dios. Y aquí nos menciona que se volvieron a reunir con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. O sea, le van a dar como el informe, ¿verdad? Le van a explicar al Señor todo lo que habían ellos pasado e incurrido con todas las familias y las aldeas y los pueblos a los que habían visitado, cómo se había suscitado la curación de los enfermos, el exorcismo de mucha gente, y Jesucristo los escuchaba y Jesucristo les ponía atención para hacerles alguna nota o hacerles alguna observación, no sabemos, etcétera, etcétera, pero la comunicación era muy importante. Esto nos hace ver también que nosotros debemos de tener mucha comunicación con nuestro Señor Jesucristo todos los días, día a día. Hay que platicar con Él durante toda la noche, quizá, o ya antes de dormir. Comunícate con Él, platícale todo lo que hiciste en nombre de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que has tú, con el poder del Espíritu Santo, llevado a cabo el ministerio de las obras de caridad hacia el prójimo. ¿Y qué les dice aquí Jesucristo? Él les dijo, venid nosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Nuestro Señor Jesucristo sabe que están cansados y nos da a nosotros la oportunidad de reposar, de descansar, de que después de haber hecho una obra de caridad, esa paz espiritual se llena tu corazón, esa tranquilidad, ese descanso lo llevas tú en tu corazón después de haber hecho una obra de caridad, porque verdaderamente eso se siente. Dice aquí, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Pues así debería de ser, que primero deben de estar las cosas de Dios y después las cosas mundanas. Y a veces, pues no a veces, creo que ahora es diferente. Primero nos cansamos de toda la semana nos cansamos del trabajo, de las diversiones, de la escuela. Y llega el domingo y pues sí, nada más vamos a misa. Los que van a misa, porque hay mucha gente que no va a misa. Los que van a misa y ya. Sienten, estamos cansados de toda la semana y bueno, pues nada más, ¿cuánto dura una misa? Una misa puede durar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, una hora. Hay padrecitos que la hacen de hora y media o 2 horas, pero son muy pocos. Pero hagamos de cuenta que es de una hora la misa dominical. Y nos cansamos de toda la semana de hacer todas nuestras labores mundanas y terrenales. Y nada más vamos, creemos que con escuchar a misa ya cumplimos con Dios. Y nuestras obras de caridad, nuestro trabajo, que eso es lo que tenemos que hacer, eso no lo hacemos. Y estamos ignorantes y estamos muy lejos de cumplir con la palabra de Dios, porque lo importante son las obras, no que vayas a misa los domingos. Entonces se dan cuenta cómo aquí los discípulos llegaron cansados, o los apóstoles llegaron cansados de su trabajo y entonces van a descansar un ratito. Y aquí es al revés en la actualidad. Estamos cansados toda la semana de todas nuestras labores cotidianas, el viernes social, el sábado familiar, ¿verdad? Y el domingo, ya, nada más una hora, media hora, 40 minutos, 50 minutos, y ya. Nos confesamos, comulgamos y ya sentimos que ya la hicimos. Algunas otras personas, bueno que rezan el rosario todos los días, qué bueno que hacen la hora litúrgica todos los días, porque están comunicados con Dios. Pero razonemos lo que estamos rezando, que es el rosario. No lo digamos de corrido como si fuéramos pericos, nada más pronunciarlo y pronunciándolo. No. Razonemos también lo que estamos orando en las horas litúrgicas, lo que estamos cantando. Veamos la integridad del mensaje que tiene cada una de esas palabras, cada uno de esos versos o de esa palabra de Dios que estamos nosotros repitiendo en las horas litúrgicas. Les hago esta observación porque si no entonces caeríamos en una costumbre tonta de estar repitiendo algo sin saber qué estamos haciendo. Y bueno, aquí nos menciona que se fueron en una barca a un sitio tranquilo, se subieron a una barca. Acuérdense que la barca es la iglesia, estamos en esa barca que es la iglesia y nos vamos a un sitio tranquilo y apartado.
¿sí? Para hacer oración, para descansar, para comer. ¿Se acuerdan de cuando nuestro Jesucristo se quedó dormido en la barca? ¿Sí? Y lo van y lo despiertan. Bueno, pues la barca es la iglesia. Y dice, muchos los vieron marcharse y después los reconocieron. Y entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Entonces se dieron cuenta de que los discípulos y nuestro Señor Jesucristo estaban por ahí y pues iban a pedirle ayuda, ayuda física, curación, ayuda psicológica, ayuda espiritual a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos, porque sabían que los discípulos también tenían forma de poderles curar de sus enfermedades, de poder sacar los demonios, y se daban cuenta que andando con nuestro Señor Jesucristo no les hacía falta ni de comer. ¿Se acuerdan esas lecturas en donde nada más nos mencionan dos lecturas? Que una ocasión le dio de comer a 4,000 hombres y otra le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces pues la gente seguía a nuestro Señor Jesucristo por todas las razones. Y bueno, entonces vemos aquí que dice que al desembarcar nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, o sea, se apiadó de ellos, porque lo andaban buscando. Él también necesitaba de descansar, necesitaba comer, pero como andaban, dice aquí la Escritura, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma, con calma. Así es como debemos nosotros de enseñarle a la gente, con calma, no a las carreras, y tener paciencia. Esa es nuestra labor que debemos nosotros de llevar a cabo. Y nos menciona aquí el Evangelio de que andaba esa gente como ovejas sin pastor. Necesitaban quien las guíe. En la actualidad, ¿cuántos andamos como ovejas sin pastor? Porque los pastores se dedican a todo menos a pastorearnos. Se dedican a vender los sacramentos, se dedican a vender nichos, se dedican a vender cosas religiosas en las parroquias, se dedican a ir a bautizar a casas, se dedican a bendecir casas, a bendecir coches, y cobran, y nada más andan en eso, andan juntando dinero, yo no sé para qué. Si supuestamente no están casados, no tienen mujer e hijos, pues a quién van a mantener, y después arreglan bien su negocio, que es la parroquia, que es la iglesia, la ponen muy bonita, pues para que la gente se les antoje irse a casar ahí, y se las arreglan con muchas flores, con una alfombra muy bonita, moderna, roja, y con un buen altar, un bonito lugar, para que la gente pues vaya y pague una misa de matrimonio. Y eso se dedican, y no se dedican a pastorear. Y entonces pues las ovejas pues andan perdidas, la gente andamos perdidos y no tenemos un guía, un verdadero pastor. Y pues mucha gente se aleja de la Iglesia Católica, mucha gente se va a otras religiones porque encuentran a lo mejor a un pastor, a un guía espiritual que sí los atiende, que sí los escucha, que sí los estima, que sí los quiere y no les pide dinero y no les anda pidiendo nada a cambio. ¿Sí? Y hay gente que pues se va a otra iglesia y después se van a otra iglesia y esa iglesia también encuentran lo mismo que la iglesia católica, toda errónea, toda equivocada, y se van a otra. Y ya no son católicos, ya no son testigos, ya no son mormones, ya no son cristianos, ya no son evangélicos, ya no son bautistas, ya no son adventistas, ya no son anglicanos, ya no saben ni qué son, porque andan por todos lados y desgraciadamente en todas las iglesias pasa lo mismo. Quise hablar nada más de la Iglesia Católica para no criticar a las otras iglesias, porque este no es el punto. El punto es ver nosotros nuestra dificultad, ver nosotros nuestros problemas y así nosotros poder ayudar. Entonces debemos de que seamos honestos en el credo, que seamos nosotros verdaderamente idóneos y no caigamos en esos errores. Tú debes de estudiar la palabra de Dios, tú la debes de conocer, la debes de entender y ponerte a trabajar con ella. Bueno, pasemos a la lectura del libro de Jeremías. Y fíjense cómo, hablando de pastores, cómo dice el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Y aguas, porque aquí sí viene una situación muy, muy difícil para todos aquellos que no hacen lo que tienen que hacer. Dice, ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Así dice el Señor, no lo dice Jeremías, así dice el Señor, aguas, ¿sí?
Ay de los pastores, órale. Entonces, pues ya más claro ni el agua. Pero así dice el Señor, a los pastores que pastorean mi pueblo, ustedes los dispersan mis ovejas, las expulsan. Pues, ¿cuánta gente se cambia de religión? ¿Cuánta gente se va a otro lado? ¿O dejan de creer? No las retuviste o no las retienen en la palabra, en la doctrina. Pues yo los tomaré en cuenta, dice. El Señor no se va a olvidar de eso, porque a todo pastor se le dio una meta, se le dio una exigencia, y si no la cumple está peor que nosotros, que no somos pastores. Y nos dice, por la maldad de sus acciones, dice el Señor, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, dice el Señor, yo las voy a reunir, no necesito de ustedes los pastores. Desde el Antiguo Testamento le dice, yo no los necesito. Cuántos sacerdotes judaicos, hebreos existían y estaban todo mal. ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le hizo el Sanedrín a nuestro Señor Jesucristo? Pues lo condenó a muerte. En vez de sentirse agraciado de que nuestro Señor Jesucristo estuviera y viviera en ese lugar, no creyeron en Él. Hicieron las cosas a su manera, los pastores guías ciegos, y todo lo violentaron. Y entonces aquí cayó la desgracia para el pueblo judío, por no aceptar al Hijo de Dios. Y aquí nos dice nuestro Señor, yo mismo los voy a reunir de todos los países a donde los expulsé y los volveré a traer a sus lugares, a sus casas, para que crezcan y se multipliquen, a su tierra, los voy a volver a reunir. Les pondré pastores que las pastoreen bien, ¿sí? El Señor dijo, voy a ponerles verdaderos pastores. Y esos pastores, pues eran los discípulos, esos 12 discípulos, que en la de Marcos ya vimos que les llama apóstoles, porque los había ya enviado. Y en esos 12 pues también andaba Judas Iscariote, no crean que no andaba, ahí también andaba. Él también cumplió. Sí, no vayan a decir, es que Judas siempre fue malo. No, la maldad no podemos nosotros, es subjetiva, y veamos cómo aquí nos menciona el Señor que en el Antiguo Testamento profetiza Jeremías de que iba a poner a pastores, y esos pastores pues ya se cumplió, fueron los discípulos, después apóstoles, y ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Y vemos cómo la gente los iba y los buscaba. Así dice el Señor. Miren que llegan los días, dice el Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Vemos como nuestro Señor Jesucristo pues es de la descendencia de David por parte de José, ¿sí? Y dicen también los teólogos que por parte de María. De las dos partes venía herencia del rey David, nuestro Señor Jesucristo. ¿Reinará como rey? Pues sí, sabemos que nuestro Señor Jesucristo reinó como rey, pero no como un rey mundano, no un rey corporal, así como Herodes, o no, como los faraones, sí, no. Está hablando de un rey espiritual. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo muy claramente dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos ya me hubieran defendido, pero mi reino no es de este mundo, no es un mundo material y corporal, mi reino es el Rey de Reyes, Él es el total de todos los lugares, de todo el universo existente. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Se salvó Judá en sus días. ¿Por qué? Porque ahí nació, en Belén de Judá nació nuestro Señor Jesucristo. Israel habitará seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la gente que escuchó a nuestro Señor Jesucristo, cuando recibió todos los beneficios de nuestro Señor Jesucristo, pues se llenó de alegría, se llenaron de mucho gusto y de mucha salvación, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Así dice el profeta Jeremías. Entonces, aguas, si eres un pastor, si eres un presbítero, si tú quieres ser un guía, tienes que ser un verdadero guía. No vayas a caer en las estupideces en las que caen muchos de los pastores en la actualidad, de los presbíteros, de los sacerdotes, de los padrecitos, que en vez de estar predicando se andan metiendo en la política, andan opinando si el Chapo se escapó, si no se escapó el Chapo, si ya se murió Joan Sebastián, y ya le van a hacer su misa, y andan en la política, andan en lo social, andan en lo artístico, andan en todos lados menos predicando la palabra de Dios. Y lo más importante es, como dice en la segunda lectura de Pablo a los Efesios,
que dice, ahora estás en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo. Ya nosotros tenemos la descendencia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque ya nos ha salvado por medio de su sangre. Antes estaban lejos, ¿sí? En nuestra paz, dice, Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa. Nuestro Señor Jesucristo nos ha unido, somos una sola cosa para nuestro Señor. Ahora somos sus hijos. Dice, derribando con su carne el muro que los separaba, o sea, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas. Nuestro Señor Jesucristo ha quitado todas las tonterías y estupideces en las que mucha gente estaba creyendo. Pero desgraciadamente en la actualidad nos hemos hecho muy religiosos, nos hemos hecho muy vanos, muy pecadores. ¿Por qué? Porque hemos inventado muchas cosas que no existen. Y ahí ya tenemos amuletos, y ya tenemos tantos colguijes, y ya tenemos tantos santos, y ya tenemos a San Judas Tadeo, los narcotraficantes tienen a su propio santo, y que la Santa Muerte, y ya nos colgamos escapularios en el cuello y rosarios en el cuello, y sentimos que si no hacemos la cadena que nos acaban de mandar en la red social, no nos va a ir bien, y que lo que queremos es mucho dinero, lo que queremos es mucha salud, lo que queremos es mucho amor, y andamos creyendo en tontería y media. Y bueno, aquí nos dice nuestro Señor que Él abolió todas esas cosas con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en Él un solo hombre nuevo. Nosotros debemos de ser hombres nuevos, hombres en Cristo, hijos verdaderamente de Dios. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, ¿sí? El pueblo judío y el pueblo pagano, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz. Y en la cruz se finiquitó todo. Ahí es el término de su predicación. Acuérdense, la crucifixión no es la muerte solamente de nuestro Señor Jesucristo en una forma corporal, no. Ahí se termina la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Dirán ustedes, bueno, se estuvo apareciendo 40 días y 40 noches, sí, pero ya no era el Hijo de Dios, ya era Dios Hijo, cuando se estaba apareciendo a los discípulos 40 días y 40 noches. Es muy importante que lo entiendas eso, porque nosotros hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y cuando terminó siendo el Hijo de Dios? Pues en la crucifixión, cuando terminó su prédica de 3 años. Ahí se acabó la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y después de resurrección, pues ya no era el Hijo de Dios, ya era Dios Hijo, que es muy diferente. Dios Hijo ya es una persona muy diferente, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y el Señor estaba aconsejando a todos los discípulos, les estaba diciendo qué es lo que iba a pasar, qué es lo que tenían que hacer. Y bueno, pues ahí nos estamos dando cuenta que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, cuando se aparece en 40 días y 40 noches, ya no es el Hijo de Dios, ya es Dios Hijo. Y bueno, y dice aquí, dando muerte en él al odio, vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros, paz a ustedes. ¿Qué es la tranquilidad? La paz es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos de tener paz en Cristo, debemos de tener paz con Dios. Los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu, con un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros debemos de trabajar con el Espíritu Santo, con sus dones. Hemos leído entonces, Marcos, cómo debemos nosotros de llevar la palabra de Dios a los demás. Hemos visto que Jeremías dice aguas a los pastores, presbíteros, a todos los guías y directores ciegos. Debemos de dirigir bien a las personas, debemos de hacer bien nuestro trabajo. Y vemos como aquí Pablo a los Efesios dice muy claramente que Jesucristo pues ha terminado con todo, Jesucristo ha unido a todo y nos ha traído la paz y nos ha traído ese Espíritu Santo que es con quien podemos nosotros llevar a cabo nuestro trabajo. En el Salmo 22 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pues sí, no tenemos otro pastor, nada más es nuestro Señor. Él es, y nada nos falta. No andes inventando que hay que un pastor, que un guía, que un director espiritual. No. Nadie aquí escucha la palabra de Dios, entiéndela, apréndela
y ponla a trabajar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Pues sí, si trabajas, pues puedes descansar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Sí, la vida te la vas a llevar tranquila si estás con el Señor. Y repara mis fuerzas. Él es el que te va dando fuerzas día a día para que tú puedas seguir trabajando. Me guía por el sendero justo. Si estás con Cristo, con Dios, siempre habrá justicia en ti, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es el que nos da tranquilidad. Él es el que siempre está con nosotros. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Pues sí, el Señor nos pone todo facilito cuando tenemos enemigos. Nosotros no debemos de tomar ninguna iniciativa para recuperar la tranquilidad cuando los enemigos nos están atacando. Ya el Señor se encargará de ellos. Tú no levantes un dedo para hacer ninguna venganza y tampoco para estar en contra de nada ni de nadie. Dios es el que hará todo. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue bañado, fue lavado su cabello con perfume. Pues así nosotros nos unge cuando fuimos bautizados. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Siempre nos acompaña la misericordia del Señor y siempre nos acompaña su bondad. Tenemos casa, vestido y sustento, somos felices cuando estamos con el Señor y no andamos con la avaricia y la soberbia y la ira. Todos los días de mi vida, dice, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Así nos dice que el Espíritu Santo habita en la casa del Señor. La casa del Señor no solamente es en donde está el reino, sino el reino ya vive con nosotros, es el Espíritu Santo. Y habitará a nosotros toda nuestra existencia, toda nuestra vida, todo el tiempo que nosotros estemos en este planeta, en esta vida. Y pues venimos a conocer, amar y servir a Dios, hermanos. Entonces hoy hoy hemos aprendido que hay que ser unos buenos pastores. Si eres una oveja descarriada, el único pastor que te va a guiar es nuestro Señor Jesucristo. Y para conocer a nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos aquí la Sagrada Escritura, tenemos 4 evangelios, tenemos los Hechos de los Apóstoles, esos 5 libros históricos del Nuevo Testamento, y tenemos 21 cartas y un libro profético. Entonces, hermano, sigue las indicaciones que te está dando esta lectura de Marcos 6 del 30 al 34, lo que está diciendo Jeremías 23 del 1 al 6 y lo que está diciendo Efesios capítulo 2 del 13 al 18. Habla de los pastores, aguas, ahí sabrán ellos, serán juzgados. Y si tú estás llevando la palabra de Dios, que es lo que tienes que hacer como los discípulos para que seas un apóstol, pues aguas, no le pongas de tu cosecha, tampoco le quites a la palabra del Señor. Tienes que hacer las cosas como Dios te lo está ordenando por medio del Espíritu Santo. No le quites ni le pongas a las cosas del Señor. No andes inventando cosas. Todo está escrito. Y no andes siguiendo a un guía ciego, porque te vas a caer. Sí, se va a caer el guía y tú también ahí vas atrás de él. Aquí muy claramente nos menciona, si eres una oveja, sigue al pastor, y el único pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres alguien que quieres enseñar, quieres ser discípulo, quieres ser apóstol y llevarle la buena nueva a los demás, sé muy cauto, llénate del Espíritu Santo para que seas guiado perfectamente y no vayas a caer en el error, no vayas a caer en el pecado de hacer las cosas equivocadamente. La invitación de este próximo domingo 16 ordinado del tiempo, ciclo B, nos está haciendo una invitación. Debes tú conocer a Dios, amarlo y servirlo, y ser un buen pastor. No se te vaya a olvidar.